Muy buenos días, tardes, pero preferentemente noches. Me da mucho gusto estar de regreso por aquí, pero sobre todo que estés viendo mi primer video del 2016. Yo soy Ryu y sean cordialmente bienvenidos a este su espacio, La Caverna. México es uno de los países más grandes de América Latina. Este cuenta con una gran diversidad en cuanto a cultura y tradiciones, que a lo largo del tiempo lo han convertido durante muchos años en uno de los países más turísticos. Pero bueno, así como muchos países, México tiene lugares desconocidos para muchos tal vez, porque tiene una historia perturbadora o porque simplemente cuenta con una apariencia que pueden sentir incómodo a cualquiera. A continuación, te muestro los 5 lugares más aterradores de México. Tal vez el siguiente nombre te resulte un poco gracioso, pero la casa de la tía Toña tiene una historia aterradora. Ubicada en Chapultepec, Ciudad de México. En esta vieja casa vivía una señora llamada Toña de avanzada edad. Ella era muy solitaria, pero era una persona muy caritativa y solidaria, ya que daba refugio, alimento y vestido a la gente necesitada, en especial a los niños en estado de calle. Todo iba bastante bien, sin embargo, algunos niños de la calle tenían muy malos modales, lo que fastidiaba en muchas ocasiones a la pobre anciana. En una ocasión, la señora colmada y llena de ira desató toda su furia en contra de todos esos niños, y los asesinó sin piedad alguna. Una vez que se dio cuenta de lo que había hecho y sintiendo culpa, se deshizo de la evidencia arrojando los cuerpos por la barranca, y horas después, suicidándose en su recámara. Desde entonces, se dice que el espíritu de la señora Toña detesta que se acerquen a su propiedad, por lo que mucha gente curiosamente se ha accidentado en el intento, como el accidente más notorio en marzo del 2008, donde 20 estudiantes cayeron en ese barranco que rodea la casa. Para llegar a la casa de la tía Toña, se debe de cruzar un puente de madera viejo. Al caminar sobre él, se escucha la madera crujir. Con frecuencia la casa está rodeada de una espesa niebla sin importar el clima. Y si tienes la fortuna o la mala suerte de ver en el momento preciso la ventana, podrás observar a aquella anciana asomándose y viéndote fijamente. Se dice que hoy en día está habitada y con vigilancia. El reto puede ser entrar, pero con visitarla y conocerla tal vez por fuera es más que suficiente. La carretera de la Palma de Jesús, ubicada en el municipio venustiano Carranza, Michoacán, es muy famosa por sus festividades, como la fiesta patronal en honor al Divino Rostro, y por sus terribles leyendas y acontecimientos como la que contaré a continuación. La gente de este lugar y visitantes que tienen la fortuna de contar sus anécdotas dicen que mientras conduces o caminas por dicha carretera a altas horas de la noche, se aparece una chica vestida de blanco, donde difícilmente se le puede ver el rostro. Y digo fortuna, porque no todos la tuvieron para contarla. La historia se remonta en los años 80. Pasaban las 10 de la noche cuando dos jóvenes conducían por esta carretera, cuando en una fuerte discusión el chico obligó a su acompañante a salir del auto, donde sola y varada en medio de la carretera la chica se quedó. Al poco tiempo, el chico regresó por ella, pero ya era demasiado tarde. La chica ya no se encontraba más. Al día siguiente, junto con policías encontraron a la chica sin vida brutalmente asesinada en el mismo lugar donde la noche anterior el chico no encontró nada. Las muchas víctimas de esta carretera, o tal vez de esta chica, murieron accidentadas o de razones inexplicables, ya que se dice que mientras se conduce por la larga carretera, se le puede ver en repetidas ocasiones a lo largo de esta. Existen diversas anécdotas donde la chica pide que le den un aventón, solo para desaparecer después justo antes de abandonar el auto y provocarles terribles accidentes. Aquí, nuevamente prevalecen las casas. Si bien es dicho, la Casa de los Perros es un lugar muy mítico de Jalisco, Guadalajara.
En esta casa vivía un adinerado señor llamado Jesús Flores, un viejo viudo de 70 años que, cansado de la soledad y seducido por los encantos de una jovencita aparentemente cazafortunas llamada Ana González, consiguió el matrimonio. La jovencita pidió a don Jesús que su casa fuese de 2 pisos. En aquel entonces tener una casa así implicaba ser de la alta sociedad, por lo que el viejo Jesús no dudó en complacerla. Se dice que en un viaje el Señor Jesús y doña Ana, después de un suceso que puso en peligro sus vidas, juraron que cuando uno de los dos muriera, el otro rezaría 9 rosarios en aquella casa cada año. El Señor Jesús tenía a cargo de los negocios a su fiel mayordomo José Cuervo, quien día a día aumentaba la fortuna del anciano. Desafortunadamente se acabó el tiempo en este mundo para don Jesús, falleciendo inminentemente. El Señor fue sepultado, pero la promesa no fue cumplida. Enseguida, el ya fallecido don Jesús dejó de compartir este espacio con nosotros, y la viuda doña Ana encontró el amor en aquel mayordomo José. Abandonaron la casa y fueron a vivir a otra muy cerca de ahí, pues no vivirían en donde anteriormente vivía aquel solitario anciano. Tiempo después decidieron vender la casa de los perros, pero por razones desconocidas, la casa permaneció abandonada por mucho tiempo. En aquel entonces se corrió el rumor de que el valiente que se animara a rezar los 9 rosarios en punto de las 12 de la noche con la única compañía de una vela, sería acreedor a la propiedad de esa lujosa, abandonada, pero muy aterradora casa. Los valientes obraron, ya que vieron en aquella situación una forma fácil de hacerse de una tal vez bonita propiedad. Fallaron todos. Algunos ni siquiera podían permanecer más de 20 minutos y salían del lugar sin palabras. Otros tardaban tanto en salir que cuando los iban a buscar los encontraban desmayados. Se dice que mientras uno rezaba, una voz, de esas voces que te producen un escalofrío que te recorre lentamente la espalda, contestaba a cada oración, y que mientras uno continuaba, por más fuerte y valiente, la actividad paranormal era mayor. Repito, todos fallaron. Te preguntarás todo este tiempo por qué el nombre de la casa de los perros. Vaya, sus únicos guardianes fueron 2 estatuas de perros en la fachada. Actualmente es propiedad del gobierno y es el Museo de Periodismo y de Artes Gráficas, abierto a todo el público. Anímate a visitarla. Y aquí una vez más tenemos una casa, pero como las casas anteriores, esta tiene su historia. La Casa de los Tubos, ubicada en la ciudad de Monterrey, es una casa que lleva aproximadamente 4 décadas abandonada. Pero lo que sorprende a muchos es que ni siquiera fue habitada, ya que nunca se terminó de construir y hoy en día está en obra gris, como comúnmente se dice. Hace algunos ayeres, cuando la casa estaba en construcción, una adinerada familia pagó a un arquitecto para que diseñara esta vivienda. La casa sería una con un diseño especial, pues la hija de esta pareja sufría de parálisis en las piernas, por los que a todos lados tendría que trasladarse en silla de ruedas. La casa fue diseñada de tal manera que por toda esta hubieran rampas para que la pequeña pudiese moverse con facilidad. La idea era brillante y tal vez un poco extraña, pues como la habían solicitado al arquitecto, la casa tenía un diseño tal que cumplía con las expectativas. Por fuera de la vivienda se pueden observar una serie de tubos y diferentes estructuras cilíndricas, las cuales le dan el nombre. Y por dentro, por todos lados hay rampas, aunque las habitaciones y el resto del interior cuentan con una simetría muy extraña. Cuando la obra estaba por terminarse, aquella familia decidió invitar a su pequeña hija al lugar, a conocer lo que sería su nueva casa. Antes de esta visita, 2 de los albañiles habían sufrido un terrible accidente en la construcción que los dejó fuera de toda actividad. Cuando la pequeña visitó su nueva casa, quedó maravillada y muy contenta, tanto que decidió recorrerla toda. Todo iba bastante bien, hasta el momento en el que la pequeña perdió el control de la silla de ruedas y salió disparada por un gran ventanal. La pequeña falleció y sus padres decidieron vender la casa para olvidar aquel accidente. Años después, otra familia visitó el lugar para decidir si adquirirlo era factible.
Acompañado de un pequeño de edad similar de la niña fallecida, exploraron las instalaciones y por un momento el niño decidió explorar solo el lugar. El niño, inexplicablemente, cayó por el mismo ventanal. Por más de 4 décadas, esta casa permaneció abandonada. Se cuentan que han habido muchos accidentes en ese lugar y que por la noche es un lugar aterrador, en donde los testimonios relatan que la experiencia era tal que cuando lograban salir de ahí parecían en estado de shock. Xochimilco es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. También es uno de los lugares más turísticos, gracias a sus famosas trajineras y pequeñas islas mejor conocidas como chinampas, en donde la gente regularmente se dedica a pescar o sembrar, aunque hoy en día en su gran mayoría están deshabitadas. Las chinampas forman parte del patrimonio cultural de México, por tanto es una gran atracción turística, y hasta el momento en el que llegamos a la Isla de las Muñecas, es donde ese sentimiento de emoción pronto se convierte en el terror para muchos. En esta pequeña pero tenebrosa isla, vivió el original dueño llamado Julián Santa Anna. Durante 50 años, esta persona de aspecto ermitaño se dedicaba al cultivo de cereales, flores y hortalizas. Pero lo que más llamaba la atención de entre sus ocupaciones es que también se dedicaba a coleccionar cientos de muñecas usadas, viejas y algunas decapitadas. ¿Cuál era su propósito? Espantar a los fantasmas. Durante mucho tiempo se desconoció el por qué lo hacía. Vaya, el señor Julián era muy reservado cuando iba al pueblo a vender su producto. Y esto perduró hasta que dejó de hacerlo y encomendó sus tareas a su sobrino Anastasio Santa Anna, quien fue él quien reveló toda la historia. Cuando el señor Julián llegó a la Chinampa a mediados del siglo pasado, una joven falleció ahogada a las orillas de esa vieja isla. Y desde entonces, por las noches e incluso por las tardes, el señor Julián oía voces, lamentos e incluso escuchaba pasos cerca o detrás de él. Por tanto, prefirió cuerpos de plástico deformes, deshechos y viejos a fantasmas. De entre todas sus muñecas hay una en especial. Esta era la favorita del señor Julián y a ella se le piden deseos y se le realizan ofrendas, porque la consideran milagrosa. Se le conoce como la Moneca, actualmente también llamada Agustinita. En el año 2001, mientras el señor Julián pescaba, le confesó a su sobrino que una sirena lo había contactado mientras él hacía sus labores y que le había dicho que lo quería llevar con ella. Muy preocupado el señor Julián le dijo a su sobrino: «Cantaré para que no me lleve». Anastasio, su sobrino, un poco intranquilo, fue a revisar a los animales y cuando volvió, su tío estaba ahogado, justo en el mismo lugar donde la joven se había ahogado hace mucho tiempo. Hoy en día, la isla preserva, y aunque muchos están en contra debido a que supuestamente ahuyenta a los turistas, es un hecho que muchos van allí, no por las trajineras, tampoco a ver el resto de las chinampas, sino para conocer la tenebrosa y macabra Isla de las Muñecas. Espero también te animes a visitarla, así como al resto de los lugares. Y si ya fuiste a alguno, cuéntame tu experiencia en los comentarios. Pronto haré un reportaje personalmente de alguno de estos lugares. Como lo han visto, hay muchos lugares interesantes, pero sobre todo perturbantes en México. Lugares que probablemente desconocías y que seguramente estás animado a visitar. Estaré al pendiente para leer sus anécdotas. También, si conoces otro lugar que tenga una historia aterradora o perturbante en México, házmelo saber en los comentarios o al correo electrónico que dejaré en la descripción, ya que seguramente haré más videos similares de México u otros países. Si te gustó el video o te pareció interesante, no dudes en compartirlo con conocidos, amigos o familiares. Suscríbete al canal, de esta forma serás avisado de un nuevo video. Que pases buenos días, tardes, pero preferentemente noches. Y por cierto, salúdame a la niña que está justo atrás de ti. Ella también te desea buenas noches. Yo soy Ryu y esto fue La Caverna.